vamos a hacer un viaje a través del tiempo y vamos a remontarnos en la época del cura Hidalgo. En 1960 hubo un proyecto para celebrar los 150 años de la independencia. A este proyecto se le llamó la Ruta de Hidalgo, que va del 16 de septiembre de 1810 al 30 de julio de 1811. Se mandaron a construir monumentos en torno a una cabeza de águila, 260 monumentos. Entonces es muy simpático que ustedes cuando van ya sea a Chihuahua, Durango, a Coahuila, al Estado de México, a Guanajuato, todos esos lugares por donde recorrieron los insurgentes, existen esas cabezas de águila. En todo el territorio nacional hay 260 monumentos y lo pueden ubicar en algunos lugares, sobre todo muy cerca de aquí en el Estado de México, en Santiago Tianquistenco, en Toluca. Son unas cabezas que marcan lo que fue la ruta de la libertad del cura Hidalgo. Entonces, este mapa que estamos viendo son algunos estados por los cuales los insurgentes, desde Chihuahua hasta la entrada de la Ciudad de México en Coajimalpa, recorrieron en varias etapas: Jalisco, Guanajuato, Dolores Hidalgo, Celaya, en este mismo estado, Durango, Coahuila, Chihuahua. Bien sabemos que el cura Hidalgo fue tomado prisionero en Chihuahua, pero para llegar a Chihuahua desde Guanajuato, que fue donde salió en su ruta insurgente, se tardó 187 días en recorrer hacia el norte del país. Y luego requirió otros 131 días antes de ser fusilado, igual en el norte del país. Y algunos nos dicen que el estado de Guanajuato se recorrió en forma de U, tomando sobre todo la ubicación de Celaya, de Guanajuato y de Dolores Hidalgo. Estas tres localidades no se encuentran en línea recta, simplemente forman a una U. Obviamente también pasando por Atotonilco, que fue donde tomó el estandarte de la Virgen. Sabemos que un 15 de septiembre de 1810 se dio el grito y a partir del 16 de septiembre los insurgentes hacen toda esta ruta. ¿Con qué fin? Pues simplemente una rebelión de lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo, simplemente era una queja de lo que estaba aconteciendo en Europa. Existían los reclamos, los criollos que eran tratados como españoles de segunda. Entonces, la historia nos dice que Hidalgo tenía toda la intención de llegar a la Ciudad de México. Sin embargo, a lo más que se acercó fue en la alcaldía de Coajimalpa. Ahí en el centro de la delegación había un mesón, que era el mesón San Luisito, que formaba parte de la venta, y se dice que el cura Hidalgo ahí se hospedó en ese lugar, ya traía el estandarte y tomó la decisión de no entrar a la Ciudad de México porque no se quería derramar sangre. La Ciudad de México fue uno de los pocos lugares donde la independencia no entró como tal. Simplemente de Coajimalpa se regresaron hacia la zona de Lerma, ya casi a la entrada de Toluca, a un lugar que se llama el Monte de las Cruces. Este Monte de las Cruces se llevó a cabo una batalla, donde fue la primera batalla que ganaron los insurgentes el 30 de octubre de 1810. Como podemos ver, mes y medio después de que iniciara el grito, la contienda, llegaron a este lugar. Ustedes si van por la carretera de la Marquesa, por donde está la laguna de Salazar, antes de llegar a Lerma, hay un monte, justamente es ahí, el Monte de las Cruces, donde se llevó a cabo la primera guerra que ganaron los insurgentes. Entonces es importante esta posición de Coajimalpa, porque hasta ahí llegaron, y de ahí tomaron la decisión de continuar con la ruta. Cronológicamente, ¿cómo está marcado más que tour, es como una plática, una crónica para ustedes, donde estamos hablando de algunos hechos históricos a través que inician en 1810. Y me voy a detener en un palacio que es muy importante porque no nada más marca una actividad importante del México moderno, ni el México después de la conquista, sino también del México prehispánico. Y me estoy refiriendo a la minería. La arquitectura que vamos a ver obedece a partir de 1810. Sin embargo, hay un edificio en la Ciudad de México, muchos de ustedes ya lo conocen, lo que es el Palacio de Minería, que se construyó a finales del siglo XVIII, a cargo de Manuel Tolsá. Manuel Tolsá fue el primer director de la Academia de San Carlos. A él se le atribuye también la finalización de la construcción de la catedral. Entonces, hago una pausa aquí en esta plaza Manuel Tolsá, porque lejos del movimiento de independencia, sí es en esta época donde se retoma la importancia de la minería, y en marzo de 1811 se oficializa
que en este edificio se crea el Real Tribunal General, tomando como base toda la actividad minera. A México durante algún tiempo se le conoció como la ciudad de los palacios. Esta plaza que vamos a regresar más tarde, la Plaza Manuel Tolsá, acobija tres de los palacios más importantes de la ciudad. Palacio de Minería, Palacio de Comunicaciones y Transportes, hoy lo que conocemos como el MUNAL, y el Palacio Postal. Si se fijan, estas tres actividades que acobijaron estos grandes inmuebles tienen que ver con un progreso, tienen que ver con comunicaciones, tiene que ver con lo que México se estaba tratando de buscar después de los movimientos de independencia, que dicho de paso fue una época muy turbulenta donde México todavía, a pesar que era independiente, surgía la tentación de otros países de quererlo reconquistar. El caso de los españoles, de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y la verdad es que nada más inventaban pretextos en esta época para que México pudiera ser conquistado. Nuestro territorio, como bien sabemos, es muy extenso y el norte del país durante mucho tiempo estuvo abandonado. Entonces, la importancia de esta primera parada que hacemos en la ciudad, lejos de este movimiento independentista, pero sí por la época, es el Palacio de Minería, porque es un conjunto que se construyó antes de esta fecha. Y de ahí viajamos rápidamente, algunas 5 cuadras hacia el oriente y unas 3 hacia el norte, hacia la Plaza Santo Domingo. Muy importante porque es en este lugar donde los dominicos establecieron lo que fue la Santa Inquisición. También muy importante porque en este lugar, muy cerca, a espaldas donde vemos el lugar de los escribanos, donde la gente acostumbraba a venir que no sabía escribir, justamente frente al Palacio de la Inquisición hoy en día, Escuela de Minería, y enfrente de la antigua aduana, en esta pequeña plaza, que es la segunda más visitada del centro histórico. En esos arcos se colocaban los escribanos, la gente que no podía leer. Muy cerca de ahí vivió una adinerada, una chica que a los 18 años quedó huérfana, un hombre bastante largo, que es muy fácil decir Leona Vicario, pero se llamó María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, que se casó con Andrés Quintana Roo. Leona Vicario tiene una historia importante dentro de la independencia, algunos se atrevieron a llamarla como conspiradora. Leona Vicario era hija de un comerciante español y de una criolla, ya obviamente mexicana, en este lado. Quedó huérfana a los 18 años, pero algo bien interesante, además de heredar una fortuna, ella tuvo ese sentimiento de progresar, esas ganas de poder ser alguien, y estudió bellas artes y ciencias. Entonces, por esos estudios que ella ya desarrolló, y gracias a un enorme sentido común, así nos los comentan los críticos, los cronistas y los historiadores, esto le sirvió para enfrentar el mundo que era muy machista. Imagínense la época de la independencia, que sobresaliera una mujer con estudios y con dinero, no era muy bien vista para algunos grupos. Esto le sirvió posteriormente estudiar periodismo y en 1813 se casa con Andrés Quintana Roo. Tiene una historia trágica de telenovela, porque la meten presa, le hacen el indulto, escapa de una cárcel, se va a Oaxaca, se disfraza de hombre, se pinta, hace 1000 cosas. Y es por ello que ya después de un tiempo con Andrés Quintana Roo, en conjunto piden un indulto para que la dejaran libre. Entonces, ¿cuál es la importancia de Leona Vicario en la calle de República del Perú? Justamente espaldas de Santo Domingo, es que ahí está su casa. Desgraciadamente hoy en día no se puede visitar lo que es el zaguán, el patio principal, porque está a cargo del gobierno de la Ciudad de México, es parte del Consejo Literario, pero muy cercano a esas 2 cuadras de Santo Domingo se encuentra la casa de Leona Vicario. Entonces, Leona Vicario durante mucho tiempo, sus manejes, esa relación con los conspiradores, todo ese tema lo llevó justamente en esta esquina, en la calle de la República de Colombia. Entonces, es importante la presencia de Leona Vicario en el centro histórico de la Ciudad de México. Después de ahí, rápidamente, vamos muy cerca de la calle de Madero, seguimos de orden cronológico, ahorita vamos a dar un brinco a 1820 para ir al convento. Perdón, antes de eso vamos a hacer otra pausa. Antes de llegar al tema de la profesa, vamos lo que es al Zócalo. Pero ¿por qué estamos en el Zócalo? Sabemos que la constitución que rige España es la Constitución de Cádiz de 1812. A este suceso se le cambia el nombre, lo que es al Zócalo. Originalmente se llamó Plaza Mayor, Plaza de Armas, y a raíz de este evento se le llamó como la Plaza de la Constitución. Entonces, si ustedes alguna vez se han preguntado cuál es el nombre oficial del Zócalo,
es Plaza de la Constitución porque se debe al evento de Cádiz de 1812. Es por ello y es importante hacer el señalamiento que en esta plaza, que también desde tiempos remotos los aztecas establecieron una gran explanada donde típicamente ahí se llevaban a cabo reuniones públicas. Cabe señalar que, retomando el tema de la conquista, algunos sugieren y preguntan por qué la catedral no está cubriendo el templo principal de los mexicas. Uno pudiera pensar que la iglesia, como en muchos lugares, se pudiera construir arriba del templo más importante. Simplemente construyeron catedral arriba del templo de Tonatiuh, el dios del sol, y enfrente, respetando lo que es esta extensión de terreno que forma parte del templo mayor, se construyó lo que es el Zócalo. Tiene una historia, lo hemos visto con jardines, lo hemos visto con algunas taquillas de trenes eléctricos en la época del Porfiriato. También el Zócalo estuvo ahí, el Zócalo original, es por eso que así se llama. Y de ahí, tomando la calle de Madero, vamos a hacer una breve pausa en la iglesia de San Felipe Neri, donde los jesuitas establecieron su cercanía religiosa justamente en un terreno que estaba entre los dominicos, agustinos y franciscanos. Pero, ¿qué sucedió aquí? Lejos de que fueron acusados los jesuitas por haber patrocinado parte de las campañas de guerra de los estadounidenses, se dice que los jesuitas fueron expulsados en 1867, les tocaron en la noche y al día siguiente tuvieron que huir. Es en este lugar donde un grupo de conspiradores dentro de la iglesia de la profesa, se llamaba profesa porque se profesaba una obediencia al Papa en la casa de ejercicios que hoy es parte del Hotel Willow. Entonces, en este lugar se llevaron a cabo reuniones secretas que fueron celebradas por los líderes de la Nueva España, movimientos contrarios a los que estaban buscando la independencia. Estas personas simplemente apoyaban a la monarquía absoluta de quién? Pues de Fernando VII, que le confería un gran poder total sobre todos los dominios, incluyendo, por supuesto, lo que era el virreinato americano. Recordar lo que todo fue por toda la parte de Luisiana, la parte de Florida, todo eso estuvo a manos de España, ya después los norteamericanos, en principios del siglo XIX, se encargaron. Pero ¿qué sucedió aquí también? Otro personaje muy interesante que tiene que ver con nuestro siguiente hombre célebre, Agustín de Iturbide. Dicen que una de las mujeres más bellas, una mujer fatal, porque se dicen que tuvo amoríos con Alexander von Humboldt, con Simón Bolívar y con el buen Agustín de Iturbide. De hecho, Agustín de Iturbide, cuando llega triunfante con el ejército trigarante, se dice que ella ya lo esperaba en el balcón del Palacio de Iturbide. La Güera Rodríguez no la podemos colocar junto con Josefa Ortiz ni con Leona Vicario, porque a diferencia de ellas, ella tenía dinero. Pero sí fue muy importante porque en la independencia luchó por los derechos de las mujeres. De hecho, fue la primera mujer, así lo tenemos marcado, que logró un divorcio de forma legal. Entonces, ¿cómo una mujer le podía reclamar a los hombres machos de esa época que tenía derechos? Entonces, por ese papel tan rudo, no es muy reconocida, pero esa parte de la historia chocosa, simpática, siempre tiene que aparecer la Güera Rodríguez. Y saliendo del centro, justamente donde está la calle de Bucareli, empieza parte de nuestro recorrido. Agustín de Iturbide se dice que un 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante hizo su entrada frontal y triunfal por la calle de Madero. Aquí vamos por Bucareli, estamos viendo reloj chino, y justamente este recorrido es el que tomó Iturbide en esta zona de Avenida Juárez, que así se llama hoy, donde está el caballito, tomó a la derecha. Entró al centro de la ciudad montado en caballos, marcharon por Bucareli, dieron vuelta a la derecha por donde estamos ahorita, en ahora Avenida Juárez, y cruzaron el eje central, que es donde vamos a llegar más adelante. Pasaron junto al convento de San Francisco y al frente de la casa de azulejos, donde está el ex convento y todo este lugar donde estuvo la casa Guardiola, se dice que colocaron unos arcos, y en este lugar entró el contingente. También se comenta que Iturbide paró justamente enfrente del Sambor de los Azulejos, vamos a decirlo de esta forma, y saludó a su amante, que lo esperaba en el balcón, que era la Güera Rodríguez.
tuvo fama, la güera, como dijimos hace rato, de ser una de las mujeres más bellas de su época. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué damos ese brinco rápidamente con Agustín de Iturbide? ¿Qué pasó entre Hidalgo y en esta época? Es muy complicado tratar de hacer referencia de 100 años, pero el último desenlace importante de por qué llegó aquí Agustín de Iturbide fue porque Juan O'Donoghue, que fue el último superintendente, es decir, el último virrey para la corona española, fue interceptado por Iturbide. ¿En dónde? En Córdoba, donde vive Ceci. Lo convenció en Córdoba y durante su camino a la Ciudad de México lo convenció sobre la necesidad de que México tuviera su propia independencia y llegaron a un acuerdo en el que se conocía en esa época como el Tratado de Córdoba, en lo que se reconocía la independencia de México. Entonces, después de ese suceso, que fue toda una serie de peleas y de triunfos que tuvo este hombre de Michoacán, de Valladolid, donde inició una carrera militar, también en un tiempo estuvo invitado por Hidalgo para que formara parte de los insurgentes, pero él lo rechazó. Él tenía otro tipo de intenciones. ¿Y dónde vivió? ¿Dónde se alojó antes de que fuera coronado? En un palacio, el Palacio de Iturbide de 1822. El edificio más alto de México en su época, 4 pisos. Se dice que frente a este edificio también estuvo el Bar Baltimore, el Hotel Iturbide, tiene un patio, un zaguán precioso. Se dice que una de las historias de estos edificios es que los zaguanes tenían que dejar abierto. Entonces, cuando alguna carreta llegaba corriendo y traía las cortinas arriba, significa que la persona que iba en el carruaje acababa de ser asaltado. Y si traían abajo las cortinillas, significa que veían bien. Entonces, muchas de las casas señoriales de la Nueva España entraban justamente a este lugar. Y frente a este edificio, el 18 de mayo de 1822, parte del ejército acudió en forma multitudinaria frente a este palacio y a los gritos del sargento Pío Marcha proclamaron al generalísimo Iturbide como primer emperador de México y de ahí dio origen al ejército imperial mexicano. De esta calle de Madero, que vamos a tomar 6 cuadras hacia el oriente, vamos a ser testigos de algunas imágenes de cuando Agustín de Iturbide fue coronado. ¿En dónde se llevó ese hecho? La coronación de Iturbide se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana un 21 de julio de 1822. Vean el tiempo que acaba de pasar. Él entró a la Ciudad de México septiembre del año anterior. Tuvieron que pasar algunos meses para que se coronara. Se dice que esos años toda la familia de Iturbide vivió ahí, eran tratados como imperiales, tenían unos tratos como de lo mejor que se podía esperar. Ya después, bien sabemos que Iturbide, en el norte del país, en Tamaulipas, es tomado preso y ya después lo fusilan. Pero bueno, siempre tuvieron sus momentos de gloria estos personajes, sobre todo en este momento independentista. Entonces, una vez que llegamos a la catedral, 240 años tardaron en construir este edificio. Inició la construcción en 1573 con un estilo herreriano. También podemos ver algo del barroco, tenemos churriguerías con el sagrario, pero gracias a que Manuel Tolsá, director de la Academia de San Carlos, quiso regresar a los orígenes, la catedral se terminó de construir en un estilo neoclásico. Es por ello, cuando vayan al centro histórico, vean su fachada, van a poder identificar, como lo que estamos viendo ahorita, algunos estilos arquitectónicos. Pero ya en el interior, esta coronación se llevó a cabo muy cerca del altar de los reyes. Vean esta imagen, y enseguida vamos a tener cómo se vería catedral justamente en ese mismo lugar. Pues Catedral Metropolitana, el edificio más importante religioso de México, 5 naves de cruz latina, y es importante mencionar las capillas, aquí muy cerca de lo que es el coro, porque como bien sabemos se llama catedral porque en este lugar se impartía cátedra, es decir, el cardenal colocaba sus súbditos y se dedicaba a enseñar, a dar cátedra. Es por ello que tiene el nombre de catedral. Pero ¿qué más? ¿Por qué es importante? Aquí ahí vemos parte de la coronación de Agustín Iturbide. Es importante también porque sus restos descansan en una capilla que se llama la Capilla de San Felipe de Jesús. Cuando entran a la catedral, toman la nave del lado izquierdo, la procesional del lado izquierdo, y antes de la Virgen de Zapopan van a ver una capilla.
Esa es la capilla de San Felipe de Jesús. Ahí están los restos de Agustín de Iturbide. Y también sabemos que en la capilla de San José durante mucho tiempo descansaron los restos, sobre todo la cabeza y algunas partes de los insurgentes, como de Hidalgo, de Allende, de Morelos. Posteriormente fueron retirados y fueron llevados a la columna de la Independencia, que más adelante vamos a platicar, ya cuando demos un brinco. Ahorita estamos en los primeros años de la independencia, que a pesar que era independiente México, todavía había mucha turbulencia, había mucha incertidumbre. Y ese altar de los reyes, bien importante porque la Nueva España, tanto los adinerados, los marqueses, los condes, esperaban que en cualquier momento los reyes de España visitaran México. Y es por ello que las construcciones más importantes, las casas señoriales y las catedrales como la de México y Pueblo, se construyó un altar de los reyes. Y aquí damos un brinco, 18 de noviembre de 1824. ¿Qué sucede aquí? Se crea el Distrito Federal. Escuchamos crónicas, leemos algunas referencias, y antes de esa época era muy frecuente escuchar que la gente decía, voy a la Ciudad de México, ahora voy al pueblo de Coyoacán, de Tlalpan, de Coajimalpa, y de esos lugares, de esas villas, de esas ciudades externas, decían, voy a la Ciudad de México. Y aquí ponemos una pausa para simplemente hacer una reflexión. Sabemos que la Ciudad de México se llama así desde la conquista, es decir, hace 500 años. Entonces, si ustedes ponen atención en lo que es hoy en día un tema mediático, van a escuchar que la Ciudad de México está por cumplir 200 años. Tiene 193, 194 años, ¿no? Más o menos la Ciudad de México. Bueno, si tomamos el 1824 a nuestros días, está por cumplir 200 años. Entonces, la Ciudad de México, dentro de su publicidad, dentro de todo su lenguaje festivo del gobierno, dicen, la Ciudad de México, 194 años. ¿Pero por qué? Dice, pero si que la Ciudad de México no se fundó con los españoles. Ah, estamos tomando la edad de la Ciudad de México desde qué fecha, desde que nació como Ciudad de México oficialmente, es decir, de noviembre de 1824. Es por ello que cuando escuchen que la Ciudad de México va a cumplir 200 años en 3 años, es porque su fecha de nacimiento lo marca la Constitución. Aquí podemos ver que la Plaza de la Constitución en 1812, la primera piedra del Zócalo, que también vamos a platicar más adelante, en 1843, por López de Santana, en 1812, la Plaza de la Constitución. Vamos a volar rápidamente a la Ciudad de México y vamos a viajar rumbo al sur de la Ciudad de México. Ahorita dimos un brinco de 20 años, pero ¿qué sucedió aquí? Algo que compete mucho a México y sobre todo a nuestros vecinos del norte. En recordar que Porfirio Díaz decía, tan lejos de Dios, pero tan cerca de los gringos. Entonces vamos a hablar rápidamente de lo que es la invasión norteamericana. Pero ¿por qué es importante este tema? Rápidamente, desde 1809 los norteamericanos trataban de tener una política expansionista. Es así que en ese año compran lo que es el territorio de Luisiana. En 1819 le compran a los españoles lo que es Florida. Entonces aquí ya había pasos y vamos a llegar a este exconvento de Churubusco, donde estuvieron los dieguinos al sur de la Ciudad de México. Entonces, gracias a esta política expansionista, Estados Unidos empieza a inventar 1000 pretextos a México por tratar de definir y limitar la frontera del norte del país. El primer estado al cual quieren adueñarse los norteamericanos es justamente Texas. Se dice que en 1823 los norteamericanos empiezan a retomar ese territorio tejano. Tan es así que agricultores, aventureros y ganaderos se empiezan a establecer. Los años pasan, también hay que decirlo que el territorio de México es un territorio muy extenso. Bien sabemos que el norte del país hace algunos años estaba olvidado. Ahora imagínense, en esa época no había ni poder, ni intereses, ni economía que México pudiera subsanar y abarcar todo el territorio nacional. Los norteamericanos vieron que ese territorio del Álamo, toda esa zona del norte estaba totalmente olvidada, entonces dijeron, no la quieren, pues nosotros nos vamos adueñando poco a poco. Los norteamericanos en 1829 le ofrecen a México pagar la deuda externa. Les dijeron, te doy 5 millones de dólares por Texas y pagas la deuda externa. ¿Cuál deuda externa? Según los norteamericanos, México tenía deudas
con algunos particulares norteamericanos. Pero bueno, como bien sabemos, históricamente, desde hace mucho tiempo han tenido el sartén por el mango. 10 años, se independizó Texas, aparentemente de México. México no intentó recuperar el territorio, pero en 1845 se anexa Texas a Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Crecieron las tensiones entre México y Estados Unidos. México tenía su deuda externa, Estados Unidos ofrecía pagar, ofrecía dinero comprando California y Nuevo México. México se resistió y en 1846 en Tamaulipas se da una guerra, se da una pequeña batalla con las fuerzas norteamericanas y ganó México una pequeña batalla. Los norteamericanos de ahí brincaron y dijeron, pusieron entre comillas una frase al Congreso estadounidense, dijeron, sangre norteamericana había sido derramada en territorio norteamericano. Este suceso se va al Congreso de Estados Unidos y en ese momento este Congreso declara formal la guerra a México el 13 de mayo de 1846. Entonces, ahí empieza un movimiento bélico con Estados Unidos y México, empiezan las invasiones. Sabemos que en 1847 llegan al ex convento de Churubusco. Posteriormente se van al bosque de Chapultepec y es parte de la intervención de Estados Unidos. Algunos preguntan, ¿cuál fue el motivo de la invasión y por qué México perdió la mitad de su territorio? Podemos resumir fácilmente que Estados Unidos tenía una política expansionista. Entonces, para lograr ese fin, inventaba, justificaba algunos hechos bélicos entre las dos fronteras para poderse penetrar a territorio extranjero y poderse hacer cargo de todos estos lugares que ellos con fuerza empezaban a dominar. Y es así que llegamos a un lugar en el ex convento de Churubusco, un lugar donde los yeguinos establecieron un convento muy bonito y ahí se dio la primera batalla. Antonio López de Santana dejó de ser presidente 11 veces, fue y vino, pero fue comandante y de aquí se fueron a Padierna, a la parte poniente de la Ciudad de México. En ese la intervención, en el Museo de las Intervenciones, hay un proyecto museográfico muy interesante, lo que es en el sur de la ciudad de Coyoacán, es una vista aérea de la batalla de Churubusco el 20 de agosto de 1847, poco menos de año y medio de que el Congreso autorizara. Y es por ello que entraron hasta estos lugares. Su cometido era ¿dónde? Ir a Chapultepec. ¿Para pelear con quién? Ya a la postre tendríamos unos héroes, los niños héroes. ¿Y en qué fecha se da la resistencia del castillo de Chapultepec? 13 de septiembre de 1847. Entre agosto y septiembre de este año, el ejército norteamericano estuvo en el surponiente de la ciudad, estuvieron hasta en Tlalpan, estuvieron en la zona de San Ángel, Álvaro Obregón. Justamente si ustedes van a San Ángel y visitan la plaza de Santo Domingo, la casa de Isidro Favela, ese museo donde está la fuente del Risco, ese lugar se utilizó como cuartel militar de Estados Unidos. Es decir, que en ese poniente de la ciudad, en esa zona de Padierna, en esa zona de San Ángel, también Antonio López de Santana tenía una casa en la calle de Hidalgo, ahí muy cerca de San Jacinto, en el centro de San Ángel. Después de esos eventos, donde los irlandeses apoyaron a los mexicanos, se dio este suceso, donde los niños héroes defienden lo que es el castillo de Chapultepec. Y de aquí vendría una de las historias y uno de los hechos y unas de las anécdotas más tristes en cuanto al simbolismo de México. Entonces la batalla se da en el bosque de Chapultepec, a modo de chiste, no lo sabemos. ¿Por qué les dicen gringos? Se dice que traían un uniforme verde y los mexicanos, pues tratando de decir gringo, verdes, váyanse, según ahí surgió el calificativo de gringos, un gringo, váyanse verdes. Eso es como que la historia popular nos marca el hecho. Entonces aquí estamos viendo la batalla campal en las faldas del castillo de Chapultepec, que en su momento fue sede del colegio militar. Pero ¿qué sucedió ahí? Al día siguiente, el 14 de septiembre de 1847, no tomando este camino, pero vamos a volar rápidamente hacia el Zócalo. Los norteamericanos ya habían humillado la bandera mexicana y ellos traían en lo alto lo que es la bandera de Estados Unidos.
Ahorita vimos la marca de la columna de la independencia, que algunos piensan que se construyó en 1910, pero no, su primera piedra se colocó en 1901. Pero ahorita lo dejamos de largo para llegar rápidamente al centro. Y estamos ubicando el Palacio Nacional, un lugar en México donde durante 3 épocas de nuestra historia ha existido el liderazgo, donde se ha gobernado el Palacio de Moctezuma, el palacio que Cortés quiso hacer, pero que le vendió a la corona, y el Palacio Nacional. ¿Qué sucedió aquí? Un acto vergonzoso. Muchos historiadores, realmente se sienten ofendidos. La bandera mexicana fue reemplazada por la bandera de Estados Unidos. Esta imagen es real. Entonces, imagínense, es uno de los hechos más lamentables en cuanto a simbolismo que ha sucedido entre estos dos países. O ver ondear la bandera de Estados Unidos en el Zócalo, y aquí vemos las Fuerzas Armadas de los norteamericanos justamente en la esquina de Catedral Metropolitana, en la calle de Moneda, toda esa zona en Plaza Seminario, donde en 1913 se llevaría a cabo la decena trágica. Y luego, después de este evento, México ya no aguantaba la presión. Tenemos un presidente, Antonio López de Santana. ¿Y por qué estamos viajando al norte? Una villa que existió en su momento, la Villa de Guadalupe, en la Basílica Antigua, dentro de ese templo expiatorio construido en 1709, se llevó a cabo el Tratado de Guadalupe Hidalgo. 2 de febrero de 1848. México firmaba la paz. México perdía el 50% de su territorio. Y ese hecho se llevó a cabo en la Basílica de Guadalupe. 1848. Vamos a regresar al centro histórico, a una calle, a la calle de Bolívar, número 14. ¿Qué sucedió ahí? Pues ahí murió Antonio López Santana. Ay, murió Santana en ese lugar. Él acabó loco, el generalísimo, acabó realmente mal, con una demencia senil, y murió el 21 de junio de 1876. Dice su esposa que le daba pena verlo tan enfermo. Él todavía se creía presidente. Entonces, esta historia es bastante simpática. Ya estando a postre de su muerte, retirado en la sala de su casa, la gente le tocaba. Ella, para tratarlo de sentir bien, le decía a la gente que pasaba por la calle: oigan, oigan, aquí está Antonio Santana, por favor, ayúdenme a que se sienta bien. Él todavía se cree presidente. Entonces ella invitaba a la gente de la calle, le decía: toquen la puerta, pregunten por él y díganle que quieren algún cometido, que tienen algún problema, y él les va a atender porque él es presidente y los va a querer ayudar. Entonces mucha gente llegaba al portón Bolívar 14 y le tocaban, preguntaban por él: oiga, presidente Santana, fíjese que tengo este problema. Y él agarraba una libretita y apuntaba lo que la gente le pedía. Pero simplemente fue un acto de amor de su esposa para evitarlo sufrir tanto. Ya estaba alejado y retirado, pero bueno, dentro de la demencia senil, él seguía siendo presidente. Y eso se llevó a cabo en Bolívar 14. Y aquí vamos a echar otro brinco rápidamente. Vamos a viajar de nueva cuenta, ¿a dónde? Al castillo de Chapultepec. Pero ¿por qué estamos regresando 20 años después? ¿Por qué? Porque sabemos que hubo una pelea entre liberales, conservadores, entre temas sociales, la llegada de Maximiliano. Benito Juárez era presidente, querían derrocar a Benito Juárez y se dice que llevaron a España, llevaron a Francia 1 millón de firmas. Se presentaron ante Maximiliano en su castillo de Miramar, a algo que embuló en este castillo de Chapultepec, y le dijeron: en México todo está mal, los quieren a ustedes. Como Maximiliano no iba a ser rey, no iba a ser monarca europeo, lo más que le podían dar de consuelo era un rey en la Nueva España. Entonces llegó Maximiliano con Carlota de Bélgica, llegan a Veracruz, nadie los esperaba, tuvieron que traer gente, paleros, para poderlos recibir en el puerto. Llegaron a Ciudad de México y tampoco nadie los esperaba. Y antes de vivir aquí en este alcázar, que a Carlota se le debe parte de esa cultura de los jardines, de las rosas, de esos pastos verdes. Esta terraza se construyó en esa época. Y ya después, después de llegar a Palacio Nacional, se mudaron en este lugar. Entonces, ustedes cuando visiten el castillo de Chapultepec, que nació como casa de verano, casa de virreyes, fue colegio militar, estuvo abandonado, estuvo en remate,
en sus inicios tuvo historias catastróficas porque se construyó una real fábrica de pólvora en las faldas del bosque de Chapultepec. Recordar que todo lo que era real dependía de la corona. Entonces empezaron a construir una pequeña casa de virreyes, que sería el antecedente del castillo, y la real fábrica de pólvora explotó y esa construcción primitiva vino abajo. En la parte alta de este cerro, los mexicas tenían un templo que fue reemplazado por una iglesia de San Miguel. Es por ello que esta zona de la ciudad se le conoce como San Miguel Chapultepec. Y en el segundo piso de este gran alcázar tenemos las habitaciones de Porfirio Díaz y de Margarita, que llegaron a vivir en el segundo piso. Entonces, cuando ustedes visitan el alcázar de Chapultepec, las primeras habitaciones están amuebladas de acuerdo al estilo de Maximiliano. Dejamos el castillo en 1867 y ya nos vamos acercando a la época de Benito Juárez. Rápidamente, un lugar donde vivió Benito, donde murió, vamos al Palacio Nacional. En esta calle de Moneda podemos ver que fue donde se instituyó la primera universidad en América, la primera casa de campanas, la primera casa de moneda, la primera casa de los arzobispos, y en uno de los espacios en la ala norte del Palacio Nacional tenemos una placa que dice que aquí murió Benito Juárez el 18 de julio de 1872. Entonces, ahorita que ingresemos y veamos rápidamente el patio del Pegaso en Palacio Nacional, que como bien dijimos, esto obedecía al territorio del Palacio de Moctezuma. Moctezuma tuvo su palacio y su casa. La casa de Moctezuma la podemos ubicar hoy donde está el Monte de Piedad. Y ya que ingresamos a Palacio Nacional, que también tiene algunas restauraciones, ese tercer piso ya obedece de principios del siglo XX, originalmente era de 2 niveles. Si pudieron prestar atención en la imagen de la bandera de los Estados Unidos, Palacio Nacional se ve de 2 pisos. Posteriormente se agregó el tercer nivel. Y en uno de los extremos ya acabamos de visitar esta Plaza de los Pegasos, que son algunas cualidades que debe tener un mandatario, entre la prudencia, la inteligencia, que es lo que nos identifica y los marca las virtudes del Pegaso. Ya en el otro extremo, en esa ala donde está la Puerta Mariana, el Salón de Tesorería, el distribuidor de Carlota, ahí vivió durante algún tiempo Benito Juárez. Benito Juárez, recordar que estuvo exiliado, estuvo en Cuba, estuvo en El Paso, por eso es El Paso del Norte, porque estuvo en Chihuahua, vino, regresó, estuvo preso justamente en este lugar, pero también aquí, 18 de julio de 1872, fallece Benito Juárez, se dicen que de angina de pecho. Algunos se han atrevido a decir que fue envenenado, pero oficialmente la angina de pecho fue lo que marcó el final. Y aquí estamos justamente, después de esas ventanas, estaríamos viendo la calle de Moneda. Vamos a dar pauta a otro hombre importante, que es Porfirio Díaz. Esta época de la Reforma es un periodo de transformación social caracterizado por la transición de la estructura política de la colonia y del imperio. ¿Y por qué llegamos a la columna? Ya vamos a llegar a principios del siglo XX y la columna de la independencia, construido, puesta su primera piedra en 1901. Antonio Rivas Mercado fue el autor del proyecto, Roberto Gayol fue el que dirigió y realizó la obra, sin embargo, Enrique Alciate, italiano, a él se le deben todos los grupos escultóricos traídos de Italia, con materiales de Florencia. En esta época, en 1901, se colocaron 5,000 pilotes de madera y algunos de concreto, a fin de tratar de entender el subsuelo. Recordar que la Ciudad de México está sentada en un lugar donde hubo 5 lagos y una zona lacustre muy compleja. En 1901 es la cimentación original. En 1902 se coloca la primera piedra. Hubo varios intentos de hacer una columna. Algunos dicen que la idea fue de Porfirio Díaz, sin embargo, Santana, en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución, colocó un basamento, un zócalo, para poder alojar una columna como lo que estamos viendo. Es por ello que el Zócalo se llama Zócalo, porque el nombre original era Zoclo. 30 años hubo un basamento. No fue así que hasta 16 de septiembre de 1910, para celebrar el primer centenario de la independencia,
se construye la columna. Es un basamento cuadrangular como lo que vimos ahorita, y en cada uno de sus vértices están representadas figuras de bronce fundidos en Florencia. Cuando vayan y le den una vuelta periférica a esta glorieta, van a ver 4 inscripciones en las esquinas: ley, justicia, guerra y paz. Cronológicamente, ¿cómo lo podemos leer? Después de una guerra viene un periodo de paz. Después se tiene que establecer leyes para empezar a aplicar la justicia. Son los 4 elementos. Restos de héroes de la independencia están aquí. Podemos ver un león gigante a la entrada que está conducido por un niño. Esto simboliza que en la guerra hay que ser fuertes y hay que ser dóciles en la paz. En las esquinas se localizan grupos escultóricos de Miguel Hidalgo y Costilla, de José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, el único insurgente que no era mexicano, era español, pero él apoyó desde España esta justa, y Nicolás Bravo. Hay esculturas femeninas que acompañan a Hidalgo. Del lado derecho tenemos una mujer que representa la historia, y en la mano izquierda la patria, que le ofrece un laurel. En la parte alta de nuestra Victoria alada, recordar que nuestra costumbre católica, cuerpo con ala le decimos ángel. El nombre original es una Victoria alada que mide 6.7 metros y pesa 7 toneladas. Esta Victoria alada que estamos viendo desde abajo, casi 45 metros de altura, 159 escalones hay en su interior para llegar arriba. La mano sostiene una corona de laurel. Cuando pasen por el Paseo de la Reforma, fíjense, su mano sostiene este laurel que simboliza la victoria. Y en su otra mano van a ver cadenas con eslabones rotos. ¿Qué significa esto? Pues es el símbolo de la culminación de la esclavitud puesta por 3 siglos por los españoles. Sabemos de eventos extraordinarios. Julio de 1957, un terremoto vino a caer la Victoria Aleda, que como vimos en otro tour, se encuentra en el centro histórico, en el archivo histórico de la Ciudad de México. Vean el niño jalando al león. ¿Qué puede más la inocencia e inteligencia de un niño que la brutalidad y fiereza de un león? Son varios simbolismos. Aquí tenemos algunas representaciones y algunos datos iconográficos. También sabemos que es un mausoleo, porque de catedral, los cráneos de la capilla de San José fueron retirados y colocados aquí. Tenemos hombres en las guirnaldas, en los laureles de las columnas que acompañan a 8 héroes de la independencia: Iturbide, Aldama, Allende, López Rayón, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria y Manuel Mier Terán. Entonces, esta Victoria alada también tiene elementos iconográficos como las águilas que despliegan sus alas. Y no es otra cosa que ustedes van a Francia, ahora que vayan el próximo fin de semana, ¿verdad? Van a ver en el Museo del Louvre la Victoria de Samatrocia, que es la inspiración de una Victoria alada, una Nike, es decir, este cuerpo que para algunos lo llaman como un ángel. Entonces, estos son algunos elementos. Los héroes, como estamos viendo ahí: Morelos, Javier Mina, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Recordar que parte del edificio, parte del monumento, tenemos escaleras, 9 escalones que eran los originales, y luego colocaron otros 14 para tratar de nivelar el suelo de la Ciudad de México. En algunas zonas, como en el centro, ya lo hemos visto en algunos episodios, la Ciudad de México presenta hundimientos, pero en esta zona de la ciudad, que no era lago, que eran terrenos, aquí presentan elevaciones. Es por ello que durante el tiempo han colocado otros escalones. Época del Porfiriato. México quería estar en el panorama económico y político mundial. Entonces, Porfirio Díaz, retomando ese elemento de México, ciudad de los palacios, sabemos que México ya era conocido. La revolución industrial vino a traer en México una pila, un gran auge. Sabemos que del Porfiriato, al inicio de su gobierno, había cientos de kilómetros en vías férreas. Al final de su periodo llegaron casi 18,000 kilómetros. Brincamos al Palacio de Comunicaciones. ¿Qué sucedió? México tenía sus esperanzas económicas en el gremio de las comunicaciones, de los telégrafos. Entonces, el primer edificio funcional, burócrata, que se hizo para alojar
a secretarios de gobierno fue este. Hoy en día es el MUNAL, Museo Nacional de Arte. Antes estuvo el Hospital San Andrés. Se dice que ahí estuvo el cuerpo de Maximiliano embalsamado después de ser fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro. El último director del Hospital de San Andrés que ocupó este lugar sería el primer director del Hospital General de la Ciudad de México. Recordar que en la época de Benito Juárez se aplicaron las leyes de reforma, es decir, desamortización de los bienes eclesiásticos. Entonces, muchos de los edificios palaciegos europeos a cargo de Silvio Conte, que estamos viendo ahorita, un edificio de los más bonitos de la Ciudad de México, ahí ocupó un hospital, el Hospital de San Andrés, que tenía que ver con el subsidio de la iglesia. Enfrente, donde está el Palacio Postal, también había otro hospital. Donde está Bellas Artes, allí hubo un convento de Santa Isabel. Es decir, que durante esa época querían olvidar todo ese pasado religioso, todo ese pasado de la colonia. Es por ello que se empezaron a expropiar los terrenos fincados durante 300 años, durante ese periodo, para dar paso a palacios. Y otro de los proyectos que pudo haber sido majestuoso, se proyectaba construir un palacio más impresionante que Versalles y más majestuoso que el Capitolio. Esta lámina es perfecta porque del Palacio Legislativo lo único que se logró rescatar, y lo podemos ver en el Monumento a la Revolución, es esa gran cúpula. Ese águila que están viendo ustedes, si algún día pasan por el Metro La Raza, donde está el Monumento a la Raza, van a ver un águila en esa pirámide reciente. Esa es la águila. Y los leones que iban a colocar a la entrada son los que están en la Puerta de los Leones en Chapultepec. Porfirio Díaz no pensaba que iba a haber una justa interna, una revolución, y así se veía lo que es la Plaza de la República. Vean, empezaron a hacer el armazón, Emilio Donde, un arquitecto francés, que también se le debe la construcción de la Universidad de Berkeley en San Francisco. Entonces este proyecto estaba bastante avanzado, pero no sabía Porfirio que iba a iniciar la revolución. En mayo todavía había trabajos en el monumento, en el Palacio Legislativo. Entonces vean la estructura. De hecho, si lo visitan, el Museo de la Revolución Mexicana, también hay restos de héroes de la Revolución, pero en los cimientos se ve la estructura original. Y hoy en día, Carlos Obregón Santacilia, en el 36, pidió autorización al gobierno de la Ciudad de México para tomar la cúpula y poderla construir en un monumento. Esta Plaza de la República, que es un camino directo justamente al centro, pudimos ver en contraesquina un edificio Art Deco, donde se fundó el Partido Acción Nacional, de Orson Welles iba a presenciar Juegos de Jalala y lo que es el Frontón México. Arquitectura Deco en esta zona, también tenemos elementos ya muy nacionales, recordar que principios del siglo XX, 30, 40, los artistas, los plásticos, querían dibujar al mexicano con rasgos fuertes. Es por ello que el proceso escultórico que podemos ver en la parte alta, en cada una de las esquinas, obedece al mexicano con rasgos fuertes. Entonces, construyendo una nación, retomando ese pasado colonial que no lo podemos negar, pero la intención en estos 100 años que marcamos rápidamente como una época era tratar de cimentar y de ver algunos elementos españoles olvidados para construir. Y ya lo que va a marcar el fin de nuestra época, febrero de 1907, se construye el Palacio Postal, un edificio ecléctico que emula los palacios venecianos. Podemos ver el gótico, podemos ver el barroco. Adamo Boar, el mismo arquitecto de Palacio de Bellas Artes, fue el que construyó este gran edificio. Todos los materiales fueron traídos del extranjero, fue uno de los primeros edificios en el cual se introdujo el elevador. Las primeras llamadas telefónicas se llevaron a cabo en este lugar. La fundidora Fiñore de Florencia fue la encargada de mandar a México todo este complejo, todos estos materiales para construirlo. Palacio Postal, el quinto edificio de correos, hay que decirlo, hoy en día todavía funciona como tal, pero es una de las últimas joyas del porfiriato. En esa época la sociedad se creía muy europea y imagínense los carruajes, las personas, los catrines. Ese día en la Ciudad de México nevó. Es decir, todo ese elemento y ese sentimiento europeo se hizo presente con la nevada y eso sucedió en el Palacio Postal. Uno de los palacios, una de las joyas de Porfirio Díaz.
pues ya estamos marcando el final de nuestro tour. No me queda más que agradecerles como cada 8 días y en un momento más se terminará el video con estas grandes escalinatas de este gran edificio, el Palacio Postal, que forma parte de la Plaza Manuel Tolsa. Pues muchas gracias y ahorita reactivamos micrófono.